Hola y bienvenidos a De Conocimiento Humano, soy Anfitriona Pris. Y pues bueno, ahí tenemos la imagen de lo que vamos a hablar en el tema de hoy. ¿Y saben qué? Ahora también hemos tocado nada más así como biográficamente a David Icke, pero hay que decir que tiene varias cosas muy interesantes. Y bueno, una cosa es recomendarte los libros, otra cosa es hablar de su biografía, qué fue lo que le pasó, su experiencia y demás. Pero ya meternos un poquito a lo que te voy a hablar, que se llama Pindar. Ya es hablar de otras cuestiones de también el pensamiento de él. Y bueno, vamos a decir que a veces el mote de el rey lagarto lo tenemos por Jim Morrison, ¿no? Que él se denominaba el rey lagarto. Sin embargo, no vamos a hablar de eso, sino qué es Pindar exactamente, ¿no? Te voy a empezar contando aquí lo que comenta David Icke, que él tiene denominada una especie de jerarquía, que vendría siendo la siguiente, que vendría siendo la realeza de estos reptiles, que dice que son alados y que es la casta más alta de unos llamados de tipografía albina, similar a Pindar. Esto es lo que se comenta o lo que comenta él. Los reptoides y reptiles sin alas. Ellos los describe como teniendo grandes escamas en la espalda y 3 dedos con un pulgar opuesto. También habla de esta fracción de los grises, que son los pequeños cabezones, y los describe como que son esclavos tipo drones de los reptiles o una forma de vida extraterrestre aliada con ellos. ¿Y qué más te puedo decir aquí? Y luego venimos nosotros, que son los seres humanos, que estamos en la parte inferior, vamos a llamarlo así. Se describe estos reptiles como que son de 5 a 12 metros de altura, que hay varios tipos. Icke investiga esto y dice, te lo cito textual, Pindar asiste a la más importante ceremonia satánica, él lo habla así, y que esto es en Europa. Y luego esto también se reproduce, digámoslo así, en California, y que hay rituales. No me sorprendería a lo mejor porque existe Hollywood por allá, en Los Ángeles. Y luego él tiene un libro llamado El Mayor Secreto, que lo puedes leer para que vayas conociendo qué tipo de pensamiento tiene. Y dice lo siguiente, y lo comenta así: Pindar, el marqués de Libeaux, viaja en una limusina blanca. Eso lo dice él. Código blanco es un código comprendido por jueces, la policía, el ejército, etc. Y significa hazte la vista gorda o no proceses a esa persona o ni la tomes en cuenta, como que no existe. En su página de este libro, que es la 453 de ese mismo libro, Icke dice lo siguiente. Dice, la reina hace comentarios crueles sobre iniciados menores, pero tiene miedo de el hombre cuyo nombre en código es Pindar. Y vuelve a reiterar él, el marqués de Libeaux, que es un rango, dice él, no yo, satánico mayor que el de ella. Pindar, al parecer, tiene un parecido con el príncipe Carlos. ¿Será? Yo te lo dejo aquí como está el pensamiento de David Icke, que me parece pues muy intrigante lo que piensa él. Dice, Arizona Wilder dice que Pindar es el verdadero padre de Charles. Pudiera ser, digo, porque si tomamos en cuenta, pues no tiene parecido en nada al fallecido, ¿no? Es interesante cómo lo piensa él o cómo lo investigó.
Y la conjetura de este David Icke, junto con Arizona Wilder, la posibilidad de que esta princesa que desgraciadamente se la chutaron, que lo hicieron parecer un accidente y que todo mundo la recuerda como la princesa del pueblo, estuviera embarazada en el momento de que le quitaron la vida y que el niño podría haber sido de Pindar, no de este señor con el que andaba, porque siempre se rumoró eso y siempre le adjudicaron a Dodi Al-Fayed esto. ¿Será lo que dice David Icke o lo inventará muy bien? Y el niño, según dicen, que fue sacrificado en una ceremonia ritual. Y de igual manera el pensamiento que tiene David Icke es el siguiente, que fue sacrificada porque no quería cooperar con esta organización. Icke sigue insistiendo en que solo una cepa de la raza de estos reptiles es antagónica hacia nosotros. Muy interesante, ¿no crees? Y sobre todo, si está en este libro, te invito a leerlo, para que también te desengañes cómo lo piensa él. Considera a estos reptilianos malvados y cómo consideran a los seres humanos de la misma manera, que realmente pues hay buenos y malos. Supongamos que hay muchas razas que han visitado, debe de haber en su misma raza buenos y mala onda. Así también podríamos catalogarlo nosotros mismos. No todo puede ser malo. Es como catalogar a que todas las personas que son asiáticas, llamémosle japoneses, todos son muy buenos y respetuosos, o todos son unos morbosos. Debe de haber buenos y malos dentro de su misma sociedad. Igual pasa con los mexicanos. Entonces, de igual manera debe de pasar con estos seres, ¿no? Ahora nos vamos a Holanda. El gobierno holandés, pues también en cierta fracción de la historia tuvo presión que fueron provocadas por las acusaciones, y esto fue en el año 1995, que más de 7,000 musulmanes de Bosnia habían sido ejecutados por los serbios mientras estaban bajo la protección de las tropas holandesas. Me dirás que tiene que ver con lo primero que acabamos de mencionar. Muchas veces este tipo de cosas también históricas se dice que están mezcladas con estos o con los que han estado investigando, que siempre nos han dicho que la historia está manipulada y que no es lo que nosotros creemos que es de manera oficialista. Es por eso que te comento esto. Y bueno, se dice que fue la peor masacre que hubo en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, y es cosa que a veces los medios de desinformación masiva no nos enteran. Lo que dicen es que la reina Beatriz, que se dice que es la líder de los Bilderberg, y ya saben que hay un club Bilderberg y que tenemos los testimoniales de Daniel Stulin, tenemos un documental de Daniel Stulin que habla de esto del grupo de los Bilderberg y que se reúnen para mover los hilos del mundo. Entonces así es como te lo estoy concretando para que sepas por dónde buscar. Dice que fue testigo de un sacrificio de masas como parte de una ceremonia que hicieron ritualística, y que un gobierno interino manejaría el pequeño país hasta que se hicieron las elecciones del 15 de mayo, y te estoy hablando del 2002. Y bueno, pongámoslo aquí, ¿cuándo hemos visto a un albino como de 3 o 4 metros y que no sea humanamente como nosotros? Y bueno, hay gente que ha oído hablar de este Marqués de Libeaux, y marquís significa la palabra rey, y en francés
simplemente es el marqués de Libeaux. Yo no he visto fotografías de este personaje. Aquí se los dejo al costo. Y marquís, siendo un noble en Libeaux, es el nombre también de una región, y es lo que creo que si empezamos a buscar por esto, lo primero que nos va a salir es la región y no lo que realmente queremos encontrar. Recordemos que también a veces esto es limitante, aunque investiguemos en estas redes, no nos van a poner información 100% viable. Es por eso que yo te digo que de repente te cito a algunas personas para que leas sus experiencias y de ahí vayas formando tu propio criterio. Ahora bien, sabemos que hay 13 familias y que todo mundo que ha hablado de conspiraciones ha hablado de esto. Y dicen que estos son los más poderosos y que primero está Libeaux y luego siguen estas familias. Y en distintos lados hemos oído de esto. Los Roch, que ustedes ya saben cuáles son, originalmente se apellidaban Bauer. Otras que se llaman Bruce. Los Cavendish, que terminaron siendo Kennedy. ¿Y dónde están ellos? Y luego de Medici, Hanover, Habsburgo, Krupp, Plantagenet, que así es como se denominan, los Roque, que son los que también más se mencionan y que tienen allá en Nueva York pues cosas, y pueden buscar ahí que tienen varias cuestiones los Roque por ahí. Romanov, los Sinclair, los Warburg, que manejan bancos, y los Windsor, que los Windsor dicen por ahí que no se apellidan así, que es una fracción alemana. Ahora bien, estas son las familias que son las que se denominan de el nuevo orden mundial o desorden mundial, vamos a llamarlo así, y que estos trabajan para una sola corona, digámoslo así. Y bueno, todos ellos son adoradores de lo que vendría siendo bíblicamente hablando el diablo, Satanás y este tipo de cosas, y que algunos dicen que estos inventos también, yo los denominaría así, tienen que ver también con estas tablillas sumerias y las creencias de Enlil y Enlil, para que vean por dónde va el asunto. Y bueno, que todos ellos van participando en sacrificios de seres humanos, en rituales en que se comen a los niños, haciendo rituales, si bien nos va, y van haciendo su propia investigación. Y estas familias, como nos los han enseñado desde el medievo, que ustedes creen que todavía no sigue sucediendo así, se siguen entremezclando entre ellos. Aunque pienses que ya no es así, siguen retomando estas prácticas desde la antigüedad y están obsesionados por ser lo que vendría siendo de sangre pura. Y digamos que pues sí, están, pero miren, bien cucucitos. Y también han querido desde siempre dominar esta tierra. Y bueno, hasta que los seres humanos no entiendan que, aunque sean chinos, japoneses, mexicanos, que todos somos una misma raza, yo creo que ahí se va a reconocer el engaño que hay. Y lo que dice también es que la original, que se denominaría diosa madre, era como la reina Semiramis, que vendría siendo Isis, Diana, y otras fueron formadas, y una se denominó Ninkarshah, así.
Nefurulanaki, Enlil y Enki, pues eran comandante o comandantes de estos que se denominan Anunnaki. Y aparte, si nos remitimos a la historia bíblica, el libro del Génesis y lo que vendría siendo el Éxodo están basados en los levitas, que son iniciados en los misterios de los egipcios. También hay relatos, historias, las tablillas sumerias, que hemos hablado bastantito de esto, y que esto fue denominado entre 11.000 y el 4.000 antes de Cristo. Se dice que la Tierra fue visitada por catástrofes que también destruyeron avanzadas civilizaciones en la cumbre. Todas las civilizaciones, si las estudiamos históricamente hablando, llegan a un punto maravilloso, o la edad dorada, digamos, y de ahí, zúmbale, se extinguen y pasamos a otra cosa mariposa. Eso es lo que comentan. Y dicen que los Anunnaki llegaron hace 450.000 años. Se dice que su líder era un alado draco albino blanco. Y es muy interesante, porque te voy a decir esto. Muchos le echarán al presidente que tenemos ahorita, que está loco, que está obsesionado, que no está haciendo nada y demás. Sin embargo, si ustedes han puesto un ojo, dejándonos de fanatismos de política pendeja, porque la verdad la política es una pendejada, hay que decirlo así, resulta que si ponemos atención, de repente ha dicho cosas de la élite, para los que no han estado pendientes. Y en una ocasión recuerdo muy bien que dijo algo sobre draconianos, que tenía que ver con la parte económica, y dijo draconianos, costumbres draconianas, creo que fue lo que dijo. Que a la gente se le pase por un oído y no sepa entender entre líneas es otra cosa, pero pueden checar uno que otro discursito y te vas a dar cuenta que aunque se dice que sea más un grado también 33, a lo mejor es, no lo aseguro, ni lo niego tampoco. Me llama la atención cuando denomina draconianos, prácticas draconianas. Algo sabe y se le ha salido en decir este tipo de cosas, y parece que la gente sigue dormida y no ha prestado atención en estas cuestiones. Ahora bien, el propietario del sello puede ser identificado de la inscripción cuneiforme que se traduce. Sello, te lo voy a leer textual. Sello de Mushib Ninurta, gobernador hijo de Ninurta Eresh, Idem hijo de Samaua, Shar Ilani Idem. Samauja, Shar Ilani, era el gobernante de Shadikini, que vendría siendo al este de Siria, en Arván, y esto data del 883 AC, y un vasallo asirio, sujeto a la firma del control de Asiria, y disfrutando de la riqueza y seguridad que tal dominación política brinda. Por eso digo que a veces la política no sirve. Y aparte de todo, en este periodo sí hubo diseños con lo que vendría siendo, que les digo que me encanta hablar de estas cuestiones históricas, porque podemos comprender un mejor dónde estamos parados. Y
estos se solían pues grabar en piedra y se cortaban a sí mismo estas piedras para grabar ahí, usando ruedas de corte y taladros. Fíjense, taladros en aquella época. Y hay relieves de pared de la sala del trono del rey Asurbanipal II, que dicen que reinó entre 883 a 859 AC en Nimrud. Y digamos que vamos a ver una imagen que me encantaría presentarte, y ahí te voy con las cuestiones históricas para que veas la imagen. Te la voy a agrandar ahí así para que veas el relieve. Y de hecho, digamos que el rey que se muestra en la imagen en el espejo es protegido por guardianes genios rociando agua bendita de una cubeta con lo que puede ser un cono de pino o una esponja. Y ahí se ve precisamente. Y dice que es un árbol estilizado y está en el centro, simbolizando la naturaleza y la tierra de Asiria. Y arriba está un dios en el disco alado. La longitud mide 4.9 centímetros y el diámetro de 1.7 centímetros. Esto fue encontrado por H.C. Rawlinson y adquirida por el Museo Británico por ahí del 1852. Y son las primeras impresiones, sellos de los cilindros en el antiguo Medio Oriente. Es lo que se encuentra ahí y es lo que te vengo a traer con respecto a esto. Además, hay que hacer hincapié en esto. Hay gente que dice, no, es que yo los vi, es que no sé qué, pero es que yo nunca ando preguntando y no sé de dónde. Pues, si no tienes que preguntarles, tienes que ver datos históricos para darte cuenta qué rollo, ¿no? Y de hecho, ¿dónde se originan estos reptiloides? Dicen que en Draco. ¿Cuál es la diferencia? Que yo te lo explico aquí, entre los reptiles de pura sangre y los reptiles híbridos. Los de sangre pura, digámoslo así, son reptiles que usan la forma humana para ocultar su verdadera naturaleza. Híbrido reptil humano son linajes que ya vienen cruzados. Y estos, como suele suceder que ya hay, y que quiero que me digan cuál es el efecto que usaron para a esta cantantucha llamada Miley Cyrus, se le vean las pupilas de reptil. Si es un híbrido, estos son poseídos por los reptiles de la cuarta dimensión. No es que sean originales, para que te vayas dando una idea. Y es por eso que de repente llegan a hacer cosas muy extrañas en los escenarios, o que en entrevistas se les pongan las pupilas verticales, porque en una de esas puede ser una posesión, porque son híbridos, no son originales. ¿De dónde va surgiendo estos pues mezclas entre la raza blanca y los mestizos reptil arios después de un diluvio? Y dicen que es de las montañas del Cáucaso. ¿Cómo se llamaban los arios que abandonaron el Cáucaso para gobernar en esa fracción india? Se llamaban los Katillo. Y esto lo presentó Sir William Jones en un análisis de texto en sánscrito, 1786. Los estudiosos sabían que este lenguaje, el sánscrito, como el hitita,
era una lengua indoeuropea. L.A. Wadwell, que es Laurence Austin Waddell, siempre estuvo intrigado de que este pueblo hablara un idioma indoeuropea en el norte de la India. Parece que Anatolia, como su patria, le llamó la atención estas correspondencias provocativas, y ellos se llamaban a sí mismos los Catío. Imagínense que si hay investigaciones, yo te las vengo a traer aquí, y de hecho pues ahí hay una razón de por qué hay gente en Anatolia, hititas, que ellos se denominaban Cati, y eso es porque tenían como una especie de inglés y que no poseían ciertos sonidos. Imagínense, lo cual quiere decir que por algo el idioma por excelencia, y que con todo mundo se tiene como comunicar con otras razas humanas en inglés. ¿Será que de ahí pende? Para que lo tomemos como un lenguaje oficial. Es interesante lo que te estoy comentando. Además, pudieran llamarse también Cati con C o Jati. Y dice que por eso hay naciones que hablan inglés, porque esto se deriva del hitita. Y pues Waddell, cuando descubre esto, se fascina a tal grado de que un pueblo hablara indoeuropeo en Anatolia, y los denominó como los indios del norte. Y bueno, es interesante de dónde también surge todo esto. Y ahí te va otra pregunta interesante. ¿De dónde es originaria la raza judía? ¿Tú crees que nada más porque estaban en Israel y los plantaron ahí y ya quedó? No, se dice que surgieron en las montañas del Cáucaso. ¿Qué te quieren decir? Que son híbridos, ¿no? Piénsale un poquito. ¿Y qué simboliza los leones para la raza aria? El sol. Entonces, aquí te dejo cómo está todo este asunto de Pindar, cómo lo denomina David Icke y cuál es su fuente de pensamiento. Yo creo que es un programa lo suficientemente interesante el que te traje, para que te des cuenta que en muchas ocasiones hay muchas interpretaciones, que puedes conocer también el pensamiento de David Icke, las razones que te da. Ya tú puedes ahí decir si le creo o la verdad del Señor, quién sabe qué es lo que se fumó, o porque es válido, que hasta cierto punto leas, conozcas y sigas siendo escéptico, se vale. Yo aquí te traigo la información de cómo es todo este concepto, y la verdad vamos a estar hablando en varios pasos de David Icke, ya como conforma su pensamiento, qué es lo que nos quiere expresar con esto. Una cosa, como yo te dije al inicio del programa, es biografía como tal, sus libros y todo esto, la experiencia que tuvo, y ya otra es entrar un poquito en estas cuestiones. Y bueno, inscríbete, dale clic a la campanita, tu me gusta. En la caja de los comentarios me puedes dejar un comentario, que sí, vamos a ver esto también de Malanga y su concepto que tiene de Dios. Cada quien tiene un pensamiento diferente, y aquí vamos a ir viendo a estos autores que me parece fascinante que piensen no como el común denominador. Y bueno,
Por mi parte es todo. Que tengas buen día, buena tarde, buena noche, donde quiera que te encuentres. Bye bye.